Tengan todos un saludo de parte de nuestro ministerio Palabras que Dan Vida. Nuevamente estamos en sus hogares, en sus teléfonos, para traerles una palabra que traiga bendición a sus vidas. Y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema que yo lo he titulado Háblale a tu montaña. En la vida siempre se nos presentan obstáculos, se nos presentan dificultades, situaciones adversas, situaciones que muchas veces en el momento quizás no sabemos cómo manejarlas, ¿verdad? Pero es importante saber lo que la palabra nos enseña en relación a todas estas situaciones, porque la Biblia no nos dice que en el momento en que hacemos profesión de fe y determinamos seguir a Cristo, que los problemas y las dificultades van a finalizar, van a terminar en ningún momento. Pero quiero que juntamente conmigo podamos leer en Marcos capítulo 11, versos 23-24, unas palabras que Jesús dijo y que son muy interesantes y muy a propósito a lo que queremos en esta oportunidad enfocarles, ¿verdad? Porque dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Sabemos y entendemos, como decía al comienzo, pues que las dificultades siempre van a estar, los problemas siempre van a venir, ¿eh? Y lo importante es entender que cuando somos hijos de Dios, Dios nos da a nosotros la capacidad de poder vivir encima de los problemas y no debajo de los problemas. Y eso nos da una capacidad de autoridad, ¿verdad?, sobre cualquier situación que pueda presentarse en nuestra vida o en nuestro entorno. Lo que Dios espera de sus hijos, ¿verdad?, es que la actitud que se debe asumir ante las dificultades, ante las luchas, ante los conflictos, ¿verdad?, debe ser una actitud en la cual se debe actuar con la confianza y con la seguridad, ¿verdad?, de que Dios siempre va a estar de nuestro lado. Hay un personaje dentro de la Biblia que nos enseña y que nos habla acerca de asumir este gran reto, de asumir esta responsabilidad, ¿verdad?, de hablarle a la montaña. Y ese hombre fue nada más y nada menos que este hombre que fue instrumento en las manos de Dios para libertar a un pueblo como fue el pueblo de Israel, este hombre llamado Moisés. Moisés le habló a su montaña. La montaña de Moisés era abrir el mar Rojo. Hagamos un poquito de recuento de la historia, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿verdad?, de la mano del Señor, de la mano de Dios, a través de Moisés, ¿verdad?, y iban ya a la tierra prometida. Pero dice la historia, dice la palabra, que detrás venía el faraón arrepentido de la decisión que había tomado y venía a aniquilar al pueblo de Israel, venía a aniquilar a Moisés y a todos aquellos que habían estado al lado de Moisés. Y dice la palabra que llega un momento en ese tiempo, llega un momento en que el pueblo de Israel y Moisés se encuentran frente a un inmenso mar, el Mar Rojo. Para derrotarlo. Detrás venían Faraón con su ejército, el pueblo comienza
a reclamar, el pueblo comienza a maldecir, pero ahí estaba Moisés al frente del Mar Rojo, sin saber qué hacer en el momento, y clama a Dios. Dice la palabra que clama a Dios, y Dios le dice: ¿por qué me pides a mí? Perdón, mira lo que tienes en tu mano. Tenía la vara, ¿verdad? Y Moisés accionó frente al Mar Rojo. Y era una decisión que tenía que tomar. Era una decisión que ameritaba, ¿verdad?, que Moisés actuara ante la libertad y la opresión que venía detrás. Y eso ameritaba la toma de decisión, pero también ameritaba creerle a Dios. Muchas veces, cuando estamos ante una dificultad, cuando estamos ante una situación, ¿verdad?, se amerita una gran toma de decisión, pero también se amerita creerle a Dios. No creer en Dios, sino creerle a Dios. Sin dudar, porque la duda es nuestro peor enemigo. La duda nos hace claudicar, la duda nos hace olvidarnos por un momento aún de las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros, para cada uno de nosotros. La Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios. Entonces, no podemos darle cabida a la duda, porque la duda es nuestro peor enemigo. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 16 de su libro, dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Te hace ir a convertirte en un hombre de doble ánimo. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, Moisés pudo hablarle a su montaña. Y Moisés venció. Moisés vio la respuesta. Cuando tú te enfrentas al conflicto, cuando tú te enfrentas al problema, cuando tú te enfrentas a la situación, por muy adversa que fuese, sabiendo que Dios está de tu parte, sabiendo que Dios está en control, que nada escapa a la voluntad permisiva de Dios, y que cuando Dios permite que en tu vida llegue un conflicto, venga una situación, es porque Él quiere glorificarse en medio de esa situación. Los problemas y los conflictos no vienen a tu vida para destruirte. Los problemas vienen a tu vida y Dios los permite y se aprovecha de ellos para formar el carácter de Cristo en tu vida. Nunca pienses que cuando un conflicto o un problema viene a tu vida, viene para destruirte. No, es el pensamiento que el enemigo siempre ha puesto en nuestras mentes para que dudemos, para que flaqueemos, para que nos olvidemos de quiénes somos. Cristo muere en la cruz del Calvario. Murió para arrebatarle a Satanás lo que él le había quitado al primer Adán, para dárselo a sus hijos. Al igual que Moisés, estamos llamados a hablarle a nuestra montaña, a hablarle al problema, a hablarle al conflicto, como dice el apóstol Santiago, sin dudar.
Dice la palabra, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este camino es de fe. Este camino se persevera por la fe, por esa convicción que podemos tener por la palabra, ¿verdad? De que mayores cosas que el Señor haremos. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe es un ingrediente importantísimo para los logros espirituales, para los logros en los cuales puedes estar en este momento sumido, luchando tu propia batalla, luchando tu propia guerra. Pero déjame decirte que la fe es lo que te va a dar la victoria sobre tu montaña, para que tú tengas la convicción y la seguridad que hablándole a tu montaña y actuando, es menester, que es necesario que los que se acercan a Dios crean, fe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay momentos en que se necesita emplear la fe en la toma de una decisión. Y ese ejemplo fue Moisés. Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, versos 6 y 7, nos exhorta cuando nos dice, así que siempre estar de buen ánimo. Sabemos que mientras estamos en casa, en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Nadie. Porque Él lo prometió. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fe que sobrepasa a los límites, que toca lo sobrenatural. Hay una fe que es natural, que todos la manejamos, ¿verdad? Pero con esa fe natural no movemos a Dios. Y muchos cristianos lamentablemente se mueven en esa fe. Pero yo te estoy hablando de la fe que mueve a Dios. Esa fe natural que yo te puedo decir a ti, mañana nos vamos a ver a las 10 de la mañana en tal lugar. ¿Cómo sé yo que yo mañana a las 10 de la mañana estoy vivo? ¿Cómo sé yo si mañana en la mañana va a llover de tal manera que yo no voy a poder salir de mi casa? Esa es una fe natural. Una fe natural es cuando yo llego a mi casa y todo está oscuro y voy al interruptor y enciendo el interruptor. Yo no me paro a pensar y a dudar si va a haber luz o no va a haber luz. Yo le doy pensando y creyendo de que cuando le dé al interruptor la luz se va a encender. Es una fe natural. Pero no estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de una fe que sobrepasa más allá y que toca lo sobrenatural, que hace accionar lo sobrenatural. Porque déjame decirte, la iglesia del Señor, los hijos del Señor, estamos llamados a vivir y a caminar en lo sobrenatural.
presumir de una fe que no se tiene. Cuando se presume de una fe falsa, en muchas ocasiones quedamos avergonzados ante un mundo que está esperando mucho de esa fe que proclamamos o decimos tener. Sabemos que estamos en un mundo necesitado. Sabemos que estamos en un mundo que necesita ver realmente lo que Dios es capaz de hacer, de que se le demuestre de ese amor poderoso, de ese amor amoroso, de ese amor que proclama la palabra que dice Dios es amor. Y cuando presumimos de una fe que no tenemos, quedamos avergonzados. Quedamos avergonzados ante un mundo que está en espera. Dice la palabra que la creación misma está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y yo llego a esta conclusión, que esa manifestación gloriosa que la creación está esperando no es otra cosa sino ver a una iglesia, ver a los hijos de Dios caminando y viviendo en lo sobrenatural. Mayores cosas que yo haréis, porque yo voy al Padre. Jesús nunca dijo, ustedes van a hacer unas cosas cerquitas o cercanas a lo que yo he hecho. No, dijo, mayores. Y si Jesús me dice que vamos a hacer cosas mayores, el problema no está con Jesús, el problema está en nosotros, que no hemos creído, que a lo mejor quizás nos hemos estado manejando con una fe natural y no con esa fe que toca lo sobrenatural. Yo te invito en este día a que hagas un momento, tomes un momento para reflexionar, para que reflexionemos cuál ha sido nuestro estilo de vida. ¿Qué hemos hecho preponderante para el reino de Dios? Si sabemos que toda la creación está gimiendo, está esperando por nuestra manifestación gloriosa, por esa determinación de poder nosotros como hijos, como representantes de un reino, poner ese reino, ¿verdad?, a la altura donde quiera que estemos, bien sea en el trabajo, bien sea en la universidad, bien sea donde vivamos, bien sea donde nos desenvolvamos. Y no escondernos en cuatro paredes, escondidos allí, alimentándonos los unos a los otros, como haciendo el papel muchas veces de vacas sagradas, comiendo y comiendo y comiendo, mientras hay un mundo que está gimiendo por la manifestación gloriosa de la iglesia del Señor.
Ahí vemos a un hombre que a través de una obra está alimentando 300 niños por fe. ¿Por qué? Porque te estás presentando, te estás prestando como instrumento en las manos de Dios para suplir la necesidad de esa persona, bien sea en su enfermedad o bien sea en su enfermedad espiritual, enfermedad física y enfermedad espiritual. Encontramos creyentes sumidos en la derrota, sumidos en aflicción, en congoja, porque están frente a su montaña y no son capaces de hablarle a la montaña con sus hechos, con su actitud. Pero háblale a tu montaña. Toma la autoridad que la palabra te da en Cristo Jesús. Para hablarle a tu montaña, para hablarle a tu problema, para hablarle a tu conflicto. Háblale. Dios te ha dado una autoridad en Cristo Jesús. Nunca se te olvide. Autoridad os ha sido dada. Eres un representante del reino de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, eres un plenipotenciario. Un plenipotenciario es un representante de un gobierno en otro gobierno con toda la potestad para tomar decisiones, firmar acuerdos. Dios te ha dado una autoridad, nos ha dado una autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre los conflictos, sobre los problemas.